Me llamo Aurora, tengo 79 años y vivo aquí en Mendoza, Argentina. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible experimentar el amor más grande de tu vida a los 61? Si es posible sentir mariposas en el estómago cuando ya has criado 3 hijos y llevas más de 40 años de casado? Descubrí que sí, y ese descubrimiento casi me lo cuesta todo. Hoy les contaré la historia que cambió mi vida para siempre. Una historia que pocos conocen, pero que he llevado en mi corazón durante casi 20 años. Trata sobre el amor prohibido, sobre la valentía, sobre el precio que pagamos cuando elegimos ser fieles a nosotros mismos. Si alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece, si alguna vez has cuestionado tus decisiones, esta historia es para ti. Acompáñame hasta el final, porque lo que me pasó podría cambiar tu perspectiva de la vida. Era 2005, acababa de cumplir 61 años. Llevaba más de 40 años viviendo en Mendoza, en una casa grande de la quinta sección, con un jardín lleno de rosales y parras que cuidaba mi marido, Rodolfo. Una de esas casas antiguas, con patio interior y habitaciones altas, que eran frescas en verano y mantenían la calefacción de leña en invierno. Tuve 3 hijos. Esperanza, de 38 años, casada y residente en Buenos Aires; Miguel, de 35, que trabajaba en la bodega familiar; y mi hija menor, Soledad, de 30 años, recientemente separada y residente con nosotros con mis 2 nietos, Joaquín y Valentina. Para todos los que nos conocían, Rodolfo y yo teníamos una relación perfecta. A sus 65 años, él seguía siendo un hombre elegante, siempre con camisa bien planchada y el pelo canoso peinado con brillantina. Trabajaba en el negocio del vino y era dueño de una pequeña bodega que había heredado de su padre. Yo me encargaba de la casa y de los nietos. Participaba en el grupo de mujeres de la iglesia y hacía voluntariado en el hospital. Pero ya sabes cómo es, no es oro todo lo que reluce. Tras esa fachada de familia ejemplar, viví un matrimonio de apariencias. Rodolfo siempre fue un hombre de temperamento fuerte, celoso de los demás pero demasiado liberal consigo mismo. A lo largo de esos años, supe de sus aventuras con otras mujeres. Ni una, ni dos, fueron tantas que perdí la cuenta. La primera vez que me enteré, Miguel tenía solo 10 años. Encontré notitas en el bolsillo de su camisa, un perfume extraño en el cuello. Lo confronté, lo negó, y yo, tragué saliva. Pensé en los niños, en la estabilidad, en lo que dirían los demás. Era 1980, ¿sabes? Una mujer separada era vista como un fracaso, sobre todo una mujer con 3 hijos pequeños. Pasaron los años y me acostumbré a esa vida a medias. Me despertaba a las 6 de la mañana con el canto de los pájaros en el patio y me preparaba un rico café caliente con leche, de esos que hacen que salga vapor de la taza. El olor a pan casero saliendo del horno era mi único consuelo matutino. Rodolfo salía temprano para la bodega y regresaba tarde. A veces ni siquiera regresaba, inventando excusas sobre reuniones o viajes de negocios. Fingía creerle, porque así era más fácil. Me encargaba de las tareas de la casa, de las plantas y ayudaba a Soledad con los niños. Recuerdo el sonido de los niños corriendo por el patio de baldosas rojas, el sonido de sus zapatillas al golpear el suelo, sus risas resonando en las paredes. Joaquín, de 6 años, siempre cubierto de tierra después de jugar en el jardín. Valentina, de 4, aferrada a mi falda, pidiéndome que le contara historias. En las tardes de verano, cuando el calor subía a 38 grados, me sentaba en el porche con un vaso de agua helada y veía pasar la vida. El heladero pasaba con su carrito tocando esa melodía, los vecinos charlaban por encima del murete, el olor a carne asada llegaba desde los patios vecinos los fines de semana. Me sentía invisible. A los 61 años, creía que mi vida ya estaba resuelta, sería para siempre la esposa traicionada que fingía no saber, la madre que lo sacrificó todo por sus hijos, la abuela devota que solo encontraba propósito en sus nietos. Mis días seguían una rutina rígida. Lunes, lavar la ropa y tenderla en el tendedero del patio trasero, donde el sol pegaba fuerte desde la mañana. Martes, ir al mercado central, donde compraba tomates maduros, queso fresco y siempre charlaba con doña Carmen, la verdulera que conocía desde niña. Miércoles, limpieza general de la casa, encerando los pisos de madera hasta que brillaban como espejos. Jueves, coser y remendar, sentada frente a la máquina Singer de mi madre, con la ventana abierta para escuchar el ruido de la calle. Viernes, preparativos del fin de semana,
asados especiales porque los niños a veces venían a comer. El sábado era sagrado para Rodolfo. Se levantaba temprano, tomaba su café con croissants calientes y se dirigía a la bodega. Decía que el sábado era el mejor día para recibir clientes y hacer catas. Yo me quedaba con los nietos y los llevaba a la placita de la esquina, donde había una pequeña fuente y bancos de hierro forjado bajo los frondosos árboles. El domingo fue misa en la iglesia de San Vicente. Me puse mi vestido azul marino, zapatos de tacón bajo, una cartera pequeña y una bufanda al cuello. Rodolfo, cuando apareció, se mantuvo serio durante todo el servicio, saludando al sacerdote con reverencia y estrechando la mano de conocidos en la puerta de la iglesia. La perfección personificada. Pero la soledad, ay, la soledad fue mi compañera más fiel. Estaba ahí cuando me despertaba en mitad de la noche y buscaba el cariño que nunca llegaba. Estaba ahí durante los almuerzos silenciosos, cuando el tintineo de los cubiertos en los platos era más fuerte que cualquier conversación. Estaba ahí en las noches que me quedaba despierta escuchando el reloj de la sala dar la hora, mientras Rodolfo dormía con la conciencia tranquila de quien no le debía nada a nadie. Había experimentado. Una noche, Soledad comentó Dura había olvidado por completo lo que era ser deseada, lo que era que alguien me mirara a los ojos con genuino interés en lo que pensaba, sentía o soñaba. Me había convertido en una sombra de la mujer que una vez fui. Fue en marzo de 2005. En uno de los últimos días calurosos del verano, cuando mi vida cambió por completo. Estaba en el Hospital Español, donde hacía voluntariado los miércoles, ayudando en la recepción y confortando a los pacientes. Ese día, el aire acondicionado se había estropeado y hacía un calor sofocante en el hospital. Llevaba un vestido fresco de algodón con flores y el pelo recogido en un moño para refrescarme. Estaba organizando unos papeles cuando oí una voz detrás de mí. «Disculpe, señora. ¿Podría ayudarme?» Me di la vuelta y... Dios mío, ¿cómo puedo explicar lo que sentí en ese momento? Era un chico alto, de cabello oscuro, con ojos marrones profundos y una sonrisa tímida. Vestía una sencilla camisa blanca, ligeramente sudada por el calor, y vaqueros. En sus manos, sostenía un ramo de claveles blancos. «Claro, querida, ¿en qué puedo ayudarte?», respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba sin entender por qué. «Es que, hoy es el cumpleaños de mi madre, lleva una semana hospitalizada aquí y quería saber si puedo llevarle estas flores». Había algo en su voz, una dulzura mezclada con genuina preocupación, que me conmovió profundamente. Le expliqué el horario de visita, lo acompañé hasta el ascensor y, durante todo el trayecto, sentí su mirada fija en mí. No era maliciosa ni irrespetuosa. Era, ¿cómo decirlo? Una mirada de reconocimiento, como si viera algo en mí que yo había olvidado que existía. «Gracias, señora». «Aurora», respondí extendiendo mi mano. «Julio», dijo, sujetándome la mano un segundo más de lo necesario. «Aurora, qué nombre tan bonito. Mucho gusto». Cuando el ascensor se cerró, me quedé allí parado, como un tonto aturdido, sintiendo aún el calor de su mano en la mía. «Qué tontería», pensé. «Ya tiene edad para ser mi hijo». Pero la semana siguiente, volvió a aparecer. Y la siguiente también. Siempre con una excusa. Traía fruta para su madre, recogía pruebas, necesitaba información sobre medicamentos. Y siempre, encontraba la manera de hablar conmigo. Chicos, si les gusta esta historia, denle me gusta abajo y suscríbanse al canal. Esta historia tiene muchos más giros inesperados, y no querrán perderse nada de lo que nos pasó a Julio y a mí. Descubrí que tenía 28 años, era soltero y trabajaba como técnico electrónico en una pequeña empresa. Vivía solo en un sencillo apartamento en el centro, cuidando a su madre, que había enviudado 2 años antes. Era un hijo devoto y la visitaba a diario cuando estaba hospitalizada. «Doña Aurora», me decía siempre con ese tono respetuoso, «eres muy especial. Cuando hablo contigo, siento una paz que no siento con nadie más». Las conversaciones se hicieron más largas e íntimas. Me contó sus sueños de emprender, lo duro que fue perder a su padre y la soledad de vivir solo. Sin darme cuenta, yo también empecé a abrirme. Le hablé de mi pasión por los libros. Dejé de leer cuando me casé, ya no tenía tiempo. Se sorprendió. «¿Cómo que dejaste de leer? Pero eso forma parte de ti». Nadie me había hablado así jamás. Nadie había mostrado interés real en quién era yo tras los roles de esposa, madre y abuela.
Un día llegó con un libro en las manos, 100 años de soledad, de García Márquez. Le traje esto, señora. Sé que le gustará. Cogí el libro con manos temblorosas. Hacía casi 20 años que no recibía un regalo elegido especialmente para mí. Julio, no puedo aceptar. Por favor, señora Aurora. Usted merece cosas buenas. Mereces cosas buenas. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo que merecía algo? ¿Cuándo fue la última vez que yo mismo lo creí? Empecé a esperar con ilusión los miércoles. Me levantaba temprano, elegía mi ropa con cuidado y me pintaba los labios con un toque sutil. Rodolfo ni se daba cuenta. Salía de casa como siempre, sin siquiera mirarme. Hada por algo. Él realmente me veía. Hoy está diferente, señora Aurora. ¿Pasó algo? ¿Cómo podía explicar que yo era diferente porque, por primera vez en años, alguien se molestó en preguntarme? Pasaron las semanas y nuestra amistad se profundizó. A su madre le dieron el alta, pero Julio seguía apareciendo. A veces traía café y charlábamos en el pequeño jardín detrás del hospital, entre los jacarandás en flor, tiñendo el suelo de púrpura. Fue una de esas tardes de abril, cuando el otoño ya estaba cambiando el color de las hojas, que todo cambió entre nosotros. Le contaba sobre mi juventud, sobre cómo soñaba con ser profesor de literatura, pero me casé joven y nunca tuve la oportunidad de estudiar. ¿Por qué no vuelves a la escuela ahora?, preguntó, con esa sinceridad que me desarmó. Julio, por favor. Tengo 61 años, 3 hijos, nietos. ¿Y qué? Eres inteligente, tienes tanto que ofrecerle al mundo. Dejó de hablar y me miró fijamente. El silencio se extendió entre nosotros, pero no era un silencio incómodo. Estaba cargado de una tensión que no había sentido en décadas. Doña Aurora, dijo en voz baja, ¿puedo hacerle una pregunta indiscreta? Mi corazón se aceleró. ¿Puedes? ¿Estás feliz? La pregunta me dio un puñetazo en el estómago. ¿Feliz? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó si era feliz? ¿Cuándo fue la última vez que me lo pregunté? Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No pude responder. Julio se acercó y, por primera vez, me tocó la cara. Sus manos estaban cálidas, callosas por el trabajo, pero infinitamente suaves. Mereces ser feliz, señora Aurora. Mereces ser amada de verdad. Fue entonces cuando me di cuenta, me estaba enamorando de él. A los 61 años, madre de 3 hijos, abuela de 2, y casada durante más de 40 años, me estaba enamorando perdidamente de un hombre de 28 años. Fue una locura, fue un error, fue imposible, pero fue lo más verdadero que sentí en mi vida. A partir de ese día, nuestros encuentros adquirieron una intensidad distinta. No hacíamos más que hablar, él siempre respetuoso, yo siempre intentando mantener la compostura. Pero había una atracción entre nosotros que crecía con cada mirada, cada sonrisa, cada palabra intercambiada. Empezó a llamarme a casa cuando sabía que Rodolfo no estaba. Largas conversaciones sobre todo y nada. Me contaba del trabajo, yo de mis nietos. Pero tras esas palabras triviales se extendía una intimidad creciente, una comprensión mutua que nunca antes ante la cena. Mamá, últimamente estás diferente. Más, no sé, más viva. Sentí que la sangre me subía a la cara. ¡Qué tontería, hija! No, en serio. Estás más arreglada, más sonriente. Hasta papá se dio cuenta. ¿Verdad, papá? Rodolfo levantó la vista de su plato y me miró como si me viera por primera vez en años. Es cierto. Te ves diferente. No dijo si era una diferencia positiva o negativa, simplemente lo reconoció y volvió a comer. Típico de él. Pero sabía lo que me estaba pasando. Por primera vez en décadas, volví a sentirme mujer. Julio había despertado en mí la Aurora que creía muerta hacía mucho tiempo. Empecé a cuidarme mejor. Me teñí el pelo, me compré ropa nueva, nada extravagante, pero prendas que me favorecieran. Volví a usar perfume, a cuidarme las uñas y a mirarme al espejo con cariño en lugar de resignación. En casa, flotaba por las habitaciones como si tuviera alas. Tarareaba mientras cocinaba, sonreía sin motivo aparente y tenía una paciencia infinita con sus nietos. Era como si la vida hubiera recuperado sus colores. Julio también había cambiado. Sus ojos brillaban al verme, su sonrisa se ensanchaba, sus manos buscaban excusas para tocar las mías. Al darme algo,
al ayudarme a levantarme del banco donde estábamos sentados. Una tarde, llegó temprano al hospital. Yo aún estaba terminando mi turno cuando apareció en la recepción. Vine a recogerla, señora. ¿Qué le parece si tomamos un café en la panadería de la esquina? Se me salió el corazón del pecho. ¿Salir con él? ¿En público? ¿Y si alguien nos ve? Pero por primera vez en mi vida, el deseo habló más fuerte que el miedo. Está bien, respondí, sorprendiéndome a mí mismo. La panadería era pequeña y acogedora, con mesas de madera y un dulce aroma a pasteles y tartas. Elegimos una mesa al fondo, lejos de miradas indiscretas. Julio pidió café y croissants, y yo, té de jazmín. Señora Aurora, dijo mientras revolvía el café con nerviosismo, necesito decirle algo. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que venía. Sé que esto es una locura, sé que la diferencia de edad es grande, sé que estás casado, pero ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo amistad. Permanecí en silencio, mis manos temblaban alrededor de la taza de té. Estoy enamorado de usted, señora Aurora. Locamente enamorado. Y sé que es una locura, pero no pude guardármelo para mí. Las lágrimas corrían por mi rostro. Lágrimas de alegría, de miedo, de culpa, de una felicidad que ya no sabía que existía. Julio, alcancé a susurrar. No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que lo sepas. Quiero que sepas que hay alguien en este mundo que te ama tal como eres. En ese momento, allí en aquella sencilla panadería, con el sol de la tarde entrando por la ventana e iluminando el rostro de aquel hombre que había transformado mi vida, tomé la decisión más valiente y aterradora de mi vida. Julio, dijo ella, tomándole la mano por encima de la mesa, yo también te amo. Desde ese día, iniciamos una relación secreta. Suena a cosa de adolescentes, lo sé, pero a los 61 años me sentía exactamente así, como una adolescente enamorada, llena de mariposas en el estómago y con secretos que ocultar. Nuestras reuniones se hicieron más frecuentes e íntimas. Julio conocía una pequeña casa de té en el barrio de Godoy Cruz, un lugar discreto al que no solía ir nadie que yo conociera. Era nuestra pequeña fortaleza contra el mundo. La casa era antigua, con paredes de adobe y un pequeño jardín lleno de rosales. Dentro, mesas bajas con manteles de encaje, aroma a canela y pastel casero siempre recién salido del horno. La dueña, una alemana llamada Greta, nos trató con respetuosa discreción, como si comprendiera sin palabras que aquello era especial. Julio siempre llegaba primero y elegía una mesa de la esquina, de espaldas a la calle. Cuando llegué, se levantó para saludarme, me acercó la silla y me ayudó a sentarme. Gestos sencillos que Rodolfo había dejado de hacer hacía décadas. Hablamos de todo. Me contó de su infancia en una familia humilde, de cómo su padre trabajó toda su vida en una fábrica para educar a sus hijos. De sus sueños de abrir su propio taller, de quizás casarse algún día y tener hijos. Pero ahora que te conozco, dijo mirándome a los ojos, no puedo imaginar una vida sin ti. Hablé de mi juventud interrumpida, de mis hijos, de lo invisible que me había sentido durante tantos años. Con él, volví a ser Aurora, no solo la esposa de Rodolfo ni la madre de Esperanza, Miguel y Soledad. Nuestro primer beso ocurrió una tarde de mayo, cuando el otoño ya enfriaba las calles de Mendoza. Caminábamos por el Parque San Martín, lejos de cualquier lugar donde pudieran reconocernos. Las hojas amarillas cubrían el suelo, haciendo un sonido agradable al pisarlas. Nos detuvimos cerca del pequeño lago, donde unos patos nadaban tranquilamente. Julio me miró con esa mirada suya, llena de cariño y deseo contenido. Aurora, dijo por primera vez sin la dama, ¿puedo besarte? No pude responder con palabras. Simplemente me acerqué más a él. Cuando nuestros labios se rozaron, fue como si 40 años de soledad se desvanecieran en un instante. Fue un beso dulce y respetuoso, pero lleno de una pasión que creía muerta para siempre en mi interior. Nos quedamos allí, abrazados, en silencio, escuchando a los pájaros y sintiendo el viento frío en la cara. Me sentí renacer. Desde ese día, nuestros encuentros adquirieron una dimensión física, pero siempre dentro de los límites que yo establecía. Julio nunca me presionó ni me hizo sentir incómoda. Respetaba mis miedos, mi culpa, mi complicada situación. A veces, después de tomar el té, caminábamos hasta su pequeño apartamento. Era sencillo, pero limpio y organizado. Una sala de estar y dormitorio,
una cocina diminuta y un baño pequeño. En las paredes había algunas fotos familiares y una estantería llena de libros técnicos y algunas novelas. Allí, sentados en el sencillo sofá de 2 plazas, hablamos durante horas. Él preparó café, yo le llevé un dulce que había preparado. Parecíamos una pareja normal, y esta normalidad me asustaba tanto como me fascinaba. Julio tenía una forma de tocarme que no reconocía. Sus manos en mi cabello, sus dedos trazando líneas en mi rostro, sus abrazos que me hacían sentir pequeña y protegida. Con Rodolfo, durante años no hubo afecto, solo la obligación conyugal cumplida mecánicamente y sin placer. Eres hermosa, Aurora, me dijo Julio, y le creí. Por primera vez en décadas, me sentí hermosa, deseada y valorada como mujer. En casa, flotaba. Rodolfo seguía con sus quehaceres y escapadas, ajeno a que su esposa estaba viviendo la experiencia más intensa de su vida. Soledad a veces comentaba sobre mi buen humor, pero lo atribuía a las actividades del hospital o a mi mayor participación en la iglesia. Mis nietos notaron mi alegría. Joaquín, siempre observador, me dijo un día: Abuela, ¿por qué siempre estás sonriendo ahora? Es porque estoy feliz de tenerte en mi vida, mi amor, respondí, y no mentía. Mi felicidad con Julio me hizo más paciente, más cariñosa, más presente con todos. Pero la culpa siempre estaba ahí, como una sombra. Sobre todo por las noches, cuando yacía junto a Rodolfo y pensaba en cuánto lo estaba traicionando, no solo a él, sino a toda una vida construida sobre cimientos tradicionales. Me habían criado para ser una esposa fiel, una madre devota y una abuela ejemplar. Y allí estaba yo, a los 61 años, viviendo una aventura secreta con un hombre más joven. Julio notó mi lucha interna y trató de calmarme. Aurora, lo que tienes con tu marido ya no es un matrimonio desde hace mucho. Es solo convivencia. Tienes derecho a ser feliz. ¿Pero qué pasa con mis hijos? ¿Y con mis nietos? ¿Qué dirá la gente? La gente va a hablar de todas formas. La pregunta es: ¿vivirás para complacer a los demás o para ser fiel a ti mismo? Era una pregunta difícil, una que resonó en mi cabeza durante días. Me debatía entre la mujer que siempre había sido, obediente, dedicada y abnegada, y esta nueva Aurora que emergía, valiente, apasionada, dueña de su propia vida. Durante 3 meses, logré compaginar ambas vidas. Durante el día, era la misma Aurora de siempre, cuidando la casa, a los nietos y socializando. Pero los miércoles, y a veces los sábados, cuando encontraba una excusa, era la Aurora que amaba y que Julio amaba. Fue una doble vida agotadora pero embriagadora. Por primera vez, tenía secretos propios, una parte de mi vida que era solo mía. Y esta sensación de tener algo propio, después de décadas de dedicación a mi familia, era embriagadora. Julio habló de comprometernos con nuestra relación, de separarme de Rodolfo. Pero yo aún no estaba lista. Tenía demasiado miedo, demasiada culpa, demasiado apegada a la seguridad que me ofrecía la vida tradicional. Necesito tiempo, le dije. Entiéndelo, Julio. No es fácil deshacer una vida entera. Esperó pacientemente, me amó sin prisas, sin presiones. Fue el hombre más generoso que he conocido. Todo se desmoronó un jueves de agosto, uno de esos días secos y fríos de invierno que te calan la piel en Mendoza. Le había mentido a Rodolfo, diciéndole que iría temprano al hospital para ayudar con una campaña de vacunación. En realidad, tenía una reunión con Julio en nuestra casa de té. Llegamos a las 2 de la tarde, como siempre. Greta nos sirvió el té de siempre, jazmín para mí, café para él, y trajo rebanadas de strudel de manzana aún caliente. Julio se mostró más cariñoso que de costumbre, tomándome de la mano por encima de la mesa, mientras hablaba de un viaje que quería hacer conmigo. ¿A dónde te gustaría ir, Aurora? Si pudiéramos irnos de aquí, solos los dos, ¿a dónde iríamos? A la playa, respondí sin pensar. Hacía años que no veía el mar. Quería sentir la arena en los pies, la sal en la cara. Entonces vámonos. El mes que viene podemos ir a Mar del Plata. Puedes decir que vas a visitar a un amigo. Era un plan imposible, pero su forma de hablar, sus ojos brillando de entusiasmo, me hicieron casi creer que podía funcionar. Salimos de la casa de té sobre las 4. Julio me acompañó hasta la esquina donde siempre tomaba el autobús a casa. Nos despedimos con un beso rápido, luego esperó a que subiera y me saludó con la mano mientras se alejaba.
Al llegar a casa, me encontré con una escena inesperada. Rodolfo estaba sentado en la sala, todavía con su ropa de trabajo, pero con una expresión que no había visto en mucho tiempo. No era exactamente ira, sino algo peor, decepción mezclada con asco. Siéntate, dijo sin mirarme. Mi corazón se aceleró, pero intenté mantener la calma. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tan temprano? Siéntate, repitió, esta vez mirándome a los ojos. Me senté en mi silla habitual, con las piernas temblorosas, tratando de pensar en una explicación plausible para lo que fuera que hubiera descubierto. Rodolfo se levantó lentamente y se acercó a la mesa de la sala. De allí, tomó unas fotos y me las lanzó. Cayeron en mi regazo como piedras. Eran fotos nuestras. Julio y yo en la casa de té, en el parque, caminando de la mano. Imágenes que mostraban claramente la intimidad entre nosotros, las miradas apasionadas, los gestos cariñosos. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Me temblaban tanto las manos que las fotos se me resbalaron de los dedos. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Rodolfo con una voz fría que nunca antes le había oído. No pude responder. Tenía la garganta cerrada y el corazón me latía tan fuerte que parecía que todos lo oían. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, gritó, haciéndome saltar de la silla. Rodolfo, te lo puedo explicar. ¿Qué explicar? ¿Que mi mujer me engaña con un niño? ¿Que a los 61 años te has vuelto una puta? La palabra me dio como una bofetada. Puta. Después de 40 años cuidando su casa, sus hijos, soportando en silencio sus traiciones, yo era la puta. No me hables así, alcancé a decir, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. ¿No te digo eso? Llevas meses haciéndome quedar como un idiota. ¿De qué crees que voy a hablar? Rodolfo empezó a pasearse por la habitación como un animal enjaulado. Se pasó la mano por el pelo repetidamente, pateó una silla y golpeó la pared. ¿Quién tomó estas fotos?, pregunté, sin dejar de mirarlas. Eso no importa. Lo que importa es que ahora sé qué clase de mujer tengo en casa. ¿Qué clase de mujer? Una mujer que te fue fiel durante 40 años mientras salías con la mitad de las mujeres de Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodolfo se detuvo y me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y odio. Esto es diferente. ¿Cómo es diferente? ¿Porque eres hombre? Porque nunca me involucré. Nunca fue nada serio. ¿Y crees que eso dolió menos? ¿Crees que no lo sabía? Todo el mundo lo sabía, Rodolfo. En el pueblo, todos sabían que mi marido me engañaba, y tuve que fingir que no lo veía, que no lo sabía, que me daba igual. Ahora estaba gritando, liberando décadas de humillación acumulada. Pero esto, señaló las fotos, esto es bajo. Es degradarte. A un niño. Este chico me trata mejor en un día de lo que me trataste tú en 40 años de matrimonio. Rodolfo se puso rojo de rabia. Por primera vez en mi vida, pensé que me iba a pegar. Pero se controló, respiró hondo y habló en voz baja y peligrosa. ¿Estás rompiendo con Eloy? No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera siquiera pensar. Pero en el momento en que la dije, supe que era verdad. ¿Qué pasa? Dije que no. No voy a romper con Julio. Aurora, ¿te has vuelto loca? Eres mi esposa. Soy tu esposa, pero no soy tu propiedad. Rodolfo me miró como si viera a un extraño. Has cambiado. Este vagabundo te ha cambiado. Es cierto. Él me cambió. Me recordó que soy una persona, no solo su sombra. Fue entonces cuando Rodolfo perdió el control por completo. Empezó a gritarme, a insultarme con palabras que ni siquiera sabía que conocía. Dijo que era una vergüenza para la familia, que había destrozado nuestras vidas, que era una mujer sin vergüenza. En medio de los gritos, Soledad llegó a casa con los niños. Joaquín y Valentina corrieron a la habitación, asustados por los gritos. Mi hija estaba en la puerta de la sala, mirándonos con cara de asombro. ¿Qué está pasando aquí? Rodolfo se volvió hacia ella, todavía fuera de sí. Tu madre tiene una aventura. Soledad me miró buscando algo negativo que no llegó. ¿Madre? No podía hablar. Las lágrimas me corrían por la cara, y solo podía apretar las fotos contra el pecho, como si pudiera proteger los recuerdos felices de la destrucción que se desataba. ¿Es cierto, mamá? Asentí. Soledad se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Dios mío.
¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? ¿A nuestra familia? Soledad, tú no entiendes. ¿Entender qué? ¿Que mi madre de 61 años tiene una aventura con un chico? Él no es un niño. Es un hombre que me ama. Mamá, por Dios. Tiene edad suficiente para ser tu hijo. ¿Y qué? ¿Eso cambia en algo lo que sentimos el uno por el otro? Soledad me miró con una mezcla de lástima y desprecio que me rompió el corazón. Mamá, has perdido toda la vergüenza. En ese momento, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Mi familia me veía como Rodolfo, una mujer sin moral, sin dignidad. No importaba cuántos años me hubiera sacrificado por ellos, cuántas veces me hubiera tragado mi dolor en silencio. Para ellos, me había convertido en la mujer perdida. Entonces está decidido, dijo Rodolfo. O lo dejas hoy o te vas de mi casa. Lo miré, a Soledad, y pensé en mis nietos en su habitación, asustados y confundidos. Pensé en la vida que había construido allí, en la seguridad que representaba esa casa. Entonces pensé en Julio, en sus ojos llenos de amor cuando me miraba, en la forma en que me hacía sentir viva de nuevo. Entonces me voy. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el reloj de la sala pareció dejar de sonar. Esa noche, empaqué las cosas más difíciles de mi vida. Guardé solo lo esencial, algo de ropa, documentos, algunas fotos de mis hijos de pequeños. Cada cosa que doblaba llevaba un recuerdo, una vida entera que dejaba atrás. Soledad no salió de su habitación. La oí llorar e intenté tocar la puerta varias veces para hablar, pero no contestó. Sus nietos se quedaron con ella y ni siquiera tuve oportunidad de despedirme como es debido. Joaquín simplemente me preguntó si volvería pronto, y no supe qué decir. Rodolfo se quedó en la sala, bebiendo whisky y haciendo llamadas. Escuché fragmentos de sus conversaciones, se las contaba a sus hermanos y a algunos amigos. Su versión de la historia, claro. La versión donde yo era la villana, la mujer que enloqueció en la mediana edad y abandonó a su familia por capricho. Salí de casa a la mañana siguiente, muy temprano, mientras todos dormían. Llevaba 2 maletas y una bolsa con algunos libros, entre ellos 100 años de soledad que me había regalado Julio. Pedí un taxi y le di la dirección de su apartamento. El conductor me miró con curiosidad por el retrovisor. Una mujer de 61 años con maletas dirigiéndose a una dirección del centro a las 6 de la mañana no era común. Pero no hizo preguntas, simplemente condujo en silencio por las calles aún vacías de Mendoza. Cuando toqué a la puerta de Julio, todavía estaba en pijama. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en preocupación al ver las bolsas. Aurora, ¿qué pasó? Entré, dejé caer mis maletas al suelo y me desplomé en el sofá, llorando todas las lágrimas que había estado conteniendo desde el día anterior. Julio se sentó a mi lado y me abrazó sin decir palabra. Nos quedamos allí en silencio, mientras yo le mojaba la camisa con mis lágrimas y él me acariciaba el pelo. Cuando logré controlarme, le conté todo: las fotos, la discusión con Rodolfo, la reacción de Soledad, la elección imposible que tuve que hacer. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora no tengo hogar, ni familia, nada más que tú. Julio sostuvo mi cara entre sus manos. Aurora, me tienes. Y te cuidaré, te protegeré, te amaré hasta el último día de mi vida. Pero si te arrepientes, si quieres volver con tu familia, lo entenderé. No, respondí sin dudar. Por mucho que duela, por mucho que dé miedo, fue la decisión más honesta que he tomado. No me arrepiento. Los primeros días en el apartamento de Julio fueron difíciles. Era un espacio pequeño para 2 personas, y me sentía como una intrusa en su vida. Además, la culpa era constante. Pensé en mis nietos, en lo confundidos que debían estar por mi ausencia. Pensé en Esperanza y Miguel, quienes seguramente ya estaban al tanto de la situación. Al tercer día, Miguel apareció en el apartamento. Julio estaba trabajando y yo estaba sola cuando oí que llamaban a la puerta. Abrí sin mirar por la mirilla, pensando que era Julio, que había olvidado las llaves. Madre. Miguel estaba de pie en la puerta, con una expresión seria que me recordó a su padre. Miguel, alcancé a susurrar. ¿Puedo entrar? Le hice un gesto para que entrara. Miró alrededor del pequeño apartamento con una expresión de desprecio apenas disimulado. ¿Es aquí donde vives ahora? Intentar. ¿Consigo? Intentar. Miguel suspiró profundamente y se sentó en el sofá.
Nos quedamos en silencio unos minutos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué le hiciste esto a nuestra familia? Miguel, no lo entenderás. Entonces explícamelo. Hazme entender cómo una mujer de tu edad abandona a su familia por un niño. La palabra niño dicha por mi propio hijo me dolió más que cualquier insulto de Rodolfo. No es un niño, Miguel. Es un hombre que me ama. ¿Quién te quiere? Mamá, tienes 61. Él tiene 28. ¿No te parece raro? ¿Extraño para quién? ¿Para ti? ¿Para la sociedad? ¿Y qué importa eso si somos felices? ¿Y qué hay de papá? ¿No pensaste en papá? Sentí que la ira subía a mi garganta. ¿Tu padre? ¿Tu padre, que me engañó durante 40 años? ¿Que nunca me respetó como mujer? ¿A quién nunca le importó si era feliz o no? Pero eso no justifica lo que hiciste. ¿No está justificado? Miguel, he dedicado mi vida entera a esta familia. Renuncié a mis sueños, a mi carrera, a mi propia identidad para ser la esposa y la madre perfectas. Y cuando por fin encuentre a alguien que me haga feliz, ¿seré yo la culpable? Miguel se quedó en silencio, visiblemente incómodo con mi arrebato. Mamá, entiendo que te sientas sola, pero eso no es amor. Es una crisis de la mediana edad. Crisis de la mediana edad, repetí, incrédulo. Miguel, sé exactamente lo que siento. A los 61, creo que puedo distinguir entre el amor y el capricho. ¿Así que te quedarás con él? ¿De verdad vas a dejarlo todo por esto? No te abandoné. Me echaron. Tu padre me dio un ultimátum y elegí mi dignidad. Miguel se levantó, visiblemente irritado. Esperanza está destrozada. Tus nietos no paran de preguntar por ti. Soledad no ha salido de su habitación desde que te fuiste. Y todo por un capricho. No es un capricho. Grité, perdiendo la paciencia. Es amor. Es respeto. Es la primera vez en mi vida que alguien me trata como si valiera algo. Miguel me miró con lástima, meneó la cabeza y se dirigió a la puerta. Cuando te canses de esta locura y quieras volver a la realidad, la familia estará ahí. Pero no esperes que aceptemos esto. Después de que se fue, lloré durante horas. El dolor de perder a mis hijos era casi insoportable. Pero no me arrepentía de mi decisión. Por primera vez en mi vida, me había elegido a mí misma. Los meses siguientes fueron los más difíciles y, a la vez, los más liberadores de mi vida. Julio y yo nos mudamos a un apartamento un poco más grande, todavía sencillo, pero que nos permitía a ambos alojarnos con mayor comodidad. Estaba en una calle tranquila del barrio de Las Heras, con 2 árboles al frente y una panadería en la esquina donde comprábamos pan fresco todas las mañanas. La diferencia de edad se hacía más evidente en la vida cotidiana. Julio se despertaba temprano, lleno de energía, con ganas de empezar el día. Yo necesitaba más tiempo por la mañana, mi cuerpo ya no respondía tan rápido como cuando era más joven. Pero él era paciente, cariñoso y siempre me esperaba sin prisas. A veces lo observaba dormir y me maravillaba su juventud. Su piel tersa, su cabello negro sin una sola cana, la respiración serena de quien aún no ha soportado el peso de los años. Y me preguntaba si no estaría siendo egoísta, si no le estaría robando la oportunidad de vivir con alguien de su edad, de formar una familia tradicional. No lo pienses, me decía cuando compartía estas dudas. Te elegí. Te elijo cada día. Deja de decidir por mí lo que es mejor para mi vida. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una pequeña librería del centro. El dueño, un señor mayor llamado Carlos, no me preguntó nada sobre mi situación personal. Simplemente puso a prueba mis conocimientos literarios y me contrató al instante. Es raro encontrar a alguien que realmente lea hoy en día, dijo. Te irá bien aquí. Era cierto. Tras décadas alejada de los libros, había vuelto a la lectura con voracidad. Julio me traía libros, yo descubría otros en la librería, y nuestras tardes se llenaban de conversaciones sobre historias, personajes y autores. Era una intimidad intelectual que nunca había experimentado con Rodolfo. Pero la soledad familiar era constante. Pasaban fechas importantes sin que los niños me llamaran. El día del cumpleaños de Joaquín, pasé todo el día esperando que alguien me llamara para contarme cómo había ido la fiesta. Nadie lo hizo. Esperanza vino a Mendoza una vez, pero no me buscó. Se enteró por casualidad, a través de una vieja vecina que conocí en la calle.
Mi hija había pasado una semana en la ciudad y no sentía la necesidad de ver a su madre. Ya se acostumbrarán con el tiempo, intentó consolarme Julio. Tomaste la decisión correcta. Algún día lo entenderán. Pero a veces, sobre todo los domingos por la noche, cuando las familias se reunían y olía a carne asada desde los apartamentos vecinos, sentía una inmensa añoranza. Añoranza de los domingos en casa, de los nietos correteando por el jardín, del alegre sonido de las conversaciones en la mesa. Julio notaba mi tristeza y siempre encontraba algo que me distrajera. A veces íbamos al cine, otras veces caminábamos por el parque o visitábamos un museo. Él conocía Mendoza mejor que yo, a pesar de haber nacido allí. Me mostró lugares que nunca había visto en décadas viviendo en la ciudad. Vivías en una burbuja, dijo. Ahora puedes descubrir el mundo. Y era cierto. Por primera vez, tenía la libertad de tomar mis propias decisiones. Podía decidir qué película ver, qué libro leer, qué ropa comprar. Pequeñas libertades que para muchos son triviales, pero que para mí fueron revolucionarias. Empezamos a recibir miradas curiosas y comentarios desagradables mientras caminábamos juntos por la ciudad. Mendoza es una ciudad pequeña, y pronto todos supieron de la señora que dejó a su marido por un hombre más joven. En la librería, a veces oía susurros de clientes que me reconocían. Una vez, una señora de mi antigua iglesia se acercó al mostrador y dijo, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Qué lástima que una mujer de tu edad cause semejante desgracia. Pobres tus hijos. Mi sangre hirvió, pero antes de que pudiera responder, Carlos, el dueño de la librería, se acercó a la mujer. Señora, si no ha venido a comprar libros, puede irse. Esto es una librería, no un lugar para chismes. La mujer se fue enfadada, pero el mensaje ya estaba claro. No era bienvenida en los lugares donde había estado durante décadas. No hagas caso a esos comentarios, me dijo Julio. Lo dicen porque tienen envidia de tu valentía. ¿Coraje? Valor para vivir tu propia vida. La mayoría de la gente pasa toda su vida haciendo lo que los demás esperan de ella. Tú tuviste el valor de elegir ser feliz. Poco a poco, construimos nuestra propia red social. Carlos se convirtió en un gran amigo, siempre invitándonos a cenar en su casa con su esposa. Conocimos a otras parejas en la librería, gente más joven y abierta que nos aceptó con naturalidad. Greta, de la casa de té, siguió dándonos una cálida bienvenida. A veces, cuando el negocio iba lento, se sentaba con nosotros a charlar. Una tarde, me contó su propia historia. Cuando llegué aquí de Alemania hace 30 años, todos me miraban con extrañeza. Una mujer sola, extranjera, emprendiendo un negocio. Decían que no funcionaría, que el lugar de la mujer estaba en casa. Hoy soy más aceptada, pero al principio fue muy difícil. ¿Cómo lo soportaste? Haciendo lo que tenía sentido para mí, no para ellos. Tú haces lo mismo, Aurora. Vives tu verdad. Eso era todo, vivía mi verdad. Después de 6 décadas fingiendo ser quien otros esperaban, finalmente era yo mismo. Y eso asustó a mucha gente. Así pasaron 2 años. Julio y yo construimos una vida sencilla, pero llena de amor verdadero. Él logró abrir su pequeño taller de reparación de aparatos electrónicos y yo seguí trabajando en la librería. No éramos ricos, pero éramos felices. En 2007, una mañana de primavera, cuando los jacarandás florecían por toda la ciudad, recibimos una visita inesperada. Era Valentina, mi nieta, que ya tenía 6 años. Abrí la puerta y apenas podía creerlo. Ella estaba allí, sola, con una muñequita en las manos. ¿Abuela Aurora? Casi se me paró el corazón. Me incliné a su altura y la abracé fuerte. Mi pequeño. ¿Cómo llegaste aquí? Me escapé de casa. Quería verte. Julio apareció detrás de mí, curioso por el alboroto. Valentina lo miró sin miedo. ¿Eres Julio? Sí, lo soy. Y tú eres Valentina, ¿verdad? Ella asintió. La abuela habla de ti todo el tiempo. Dijo que eres un buen chico. Julio sonrió y se agachó junto a ella. Tu abuela es la persona más especial del mundo. Y te pareces muchísimo a ella. Llevé a Valentina adentro y preparé chocolate caliente mientras Julio llamaba a Soledad para avisarle que la niña estaba con nosotros. ¿Por qué te escapaste de casa, amor? Pregunté. Porque extraño a la abuela. Mamá llora mucho y dice que ya no quiere ser nuestra abuela. Se me encogió el corazón.
Me senté en el sofá y puse a Valentina en mi regazo. Escúchame bien, pequeña. Siempre seré tu abuela. No importa dónde esté, pase lo que pase. Tú y Joaquín son los amores de mi vida. Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años las complejas complejidades de las relaciones adultas? A veces, mi pequeño, los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Tuve que elegir entre quedarme en una casa donde ya no era feliz o mudarme con alguien que me hiciera feliz. Elegí ser feliz. ¿Pero no te hicimos feliz? Siempre me has hecho feliz. Eres mi alegría. Pero a veces necesitamos más de una felicidad. Valentina estaba pensativa, jugando con el cabello de la muñeca. El abuelo Rodolfo dijo que te has vuelto loco. ¿Y tú crees que estoy loca? Ella me miró a los ojos con esa seriedad que solo los niños pueden tener. Te ves igual. Solo que más bonita. Me reí entre lágrimas. De repente, Valentina miró a Julio, que estaba en la cocina preparando sándwiches. Julio, ¿te vas a casar con mi abuela? Julio casi dejó caer el plato que sostenía. Regresó a la sala riendo. ¿Por qué preguntas eso? Porque cuando dos personas se quieren de verdad, se casan. Así es como funciona. Julio me miró con una expresión amorosa. Si tu abuela quiere, me caso con ella hoy. Abuela, ¿lo quieres? En ese momento, al mirar a ese precioso niño que me había visitado por amor, al sentir la mirada amorosa de Julio sobre mí, supe que había encontrado a mi verdadera familia. No mi familia de sangre, que me rechazó por elegir ser feliz, sino mi familia del corazón. Sí, lo hago, mi amor. Soledad llegó media hora después, visiblemente irritada y preocupada. Pero al ver a Valentina bromeando tranquilamente con nosotros, riéndose de los chistes de Julio, su expresión se suavizó un poco. Valentina, no puedes salir de casa así, sola. Mamá está desesperada. Pero yo quería ver a la abuela. Soledad me miró a los ojos por primera vez en 2 años. Mamá, lleva toda la semana hablando de ti. Joaquín también. ¿Cómo están? Echándote de menos. Nos quedamos en silencio un rato. Julio, percibiendo la tensión, se ofreció a llevar a Valentina a la panadería a comprar dulces, dejando a madre e hija solas. Soledad, sé que no apruebas mis decisiones. Mamá, no entiendo tus decisiones. Pero, al verte hoy, pareces, no sé, más viva. Estoy más vivo. Por primera vez en décadas, estoy viviendo de verdad. ¿Y papá? Está sufriendo mucho. Sufre de orgullo herido, no de amor. Soledad suspiró profundamente. Quizás. Pero eres mi madre. Y aunque no lo entienda, sigue siendo mi madre. Cuando Julio regresó con Valentina, ella corrió hacia mí. Abuela, ¿puedo ir a visitarte otra vez? Cuando quieras, mi amor. Soledad dudó en la puerta. Mamá, el domingo es el cumpleaños de Joaquín. Me preguntó si podías ir. Mi corazón casi estalla de alegría. Por supuesto que puedo. Pero, solo. Papá, aún no está listo para conocerte, dijo, mirando a Julio. Julio me estrechó la mano. Vete. Tus nietos necesitan a su abuela. Y así, queridos, a los 79 años, puedo decir que la mejor decisión de mi vida fue elegir el amor verdadero a los 61. Julio y yo nos casamos por lo civil 6 meses después, en una ceremonia sencilla con Carlos y Greta como testigos. Construimos una vida basada en el respeto, el cariño y la complicidad. Mi relación con mis hijos se fue reconstruyendo poco a poco. Soledad fue la primera en aceptarme plenamente, luego Miguel. Esperanza tardó más, pero hoy volvemos a estar unidos. Rodolfo nunca me perdonó, pero eso ya no me afecta. Hay capítulos en la vida que deben cerrarse para que otros puedan comenzar. Mis nietos, ya adultos, comprenden y respetan mi decisión. Valentina siempre dice que aprende mucho de mí sobre valentía y autenticidad. Joaquín me presentó a sus amigos como la abuela más valiente del mundo. Julio ya tiene 46 años, y nuestro amor se ha profundizado con el tiempo. Me cuida con una dedicación que nunca antes había conocido, y me esfuerzo cada día por ser la compañera que se merece. Si pudiera volver atrás, haría todo igual. Porque descubrí que nunca es tarde para ser feliz, nunca es tarde para elegir el amor, nunca es tarde para ser fiel a uno mismo. A quienes me han escuchado hasta ahora, les dejo con esta reflexión:
No esperen toda una vida para vivir de verdad. No sacrifiquen su felicidad en el altar de las expectativas de los demás. El amor verdadero puede llegar en cualquier momento, a cualquier edad, en cualquier forma. Y cuando llegue, tengan el valor de aferrarse a él con ambas manos. Gracias por escuchar. Si esta historia te conmovió de alguna manera, dale me gusta, deja un comentario compartiendo tus experiencias y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Recuerda siempre, la felicidad no tiene edad. Hasta la próxima.